Ey, ¿qué pedo amistades? Yo soy... Sailor Fag. ¿Y qué onda? ¿Cómo están? Espero estén... increíble, y si no estaban increíble, no se preocupen porque la Celoría subió un nuevo video y se la van a pasar bomba. Y amigas, aparte de bomba se la van a pasar terrorífico, macabro, espeluznante, porque hoy tenemos una nueva edición de Historias de Ultratumbísima, la serie donde leo sus relatos más terroríficos que les han pasado a ustedes o a alguien que conozcan. Ya saben que esta serie se supone que se hace mes con mes, así que si tú que estás viendo este video tienes una historia, un relato que quisieras compartir, recuerda que siempre estás a tiempo de mandarlo al correo que aparece ahora en pantalla. Pero bueno, amigas, intentaré mantenerme con mi voz seria y espeluznante porque en el último me dijeron que luego me salía de personaje y como que les quitaba la fantasía. Les pido una disculpa por eso e intentaré mantenerme solo en el modo macabro. Vengan y acompáñenme en esta terrorífica aventura que va a ser escuchar historias de Ultratumbísima con Sailor Fag. El rostro de aquella sombra. Hola Sailor, siempre habría querido compartirte esta historia, pero como la parte más fuerte le ocurrió a mi hermana, necesitaba que ella me narrara esa parte de los sucesos. Cosa que por fin pasó. La historia ocurrió en el 2023. Siempre hemos sido algo supersticiosos, especialmente mi papá, pero desde este incidente tenemos claro que si existe lo bueno, lo malo también. Esto que te voy a contar podría servir como antesala a lo que ocurrió hace 3 años. Recuerdo que cuando era niña, hubo una ocasión en la que mi mamá salió con mi hermana a la tienda. Yo me quedé sentada en el comedor viendo algo en la laptop. Para que te des una idea, teníamos una pequeña ventana tipo desayunador que conectaba la cocina con el comedor. Y desde ahí también se podía ver el pasillo. Yo estaba viendo videos de forma que esa ventana quedaba de fondo, así que podía verla si alzaba un poco la mirada. Recuerdo que en un momento vi a alguien parado en medio del pasillo. No era nadie que yo pudiera reconocer, era más bien como una sombra, aún no sé cómo, pero me agarré los ovarios y me asomé. Para sorpresa de nadie, solo estaba yo y la oscuridad de los cuartos. Esto será importante más adelante. Más recientemente, por allá del 2020, estaba bañándome cuando empecé a escuchar que alguien me llamaba por mi nombre. Yo contesté que ya estaba por salir, pensando que alguien quería entrar, pero no hubo respuesta. Volví a escuchar mi nombre y esta vez ya no contesté porque ya me estaba secando. Me apresuré a salir para ver qué pasaba y mi sorpresa fue que no había nadie en la casa. Ese baño está en el mismo pasillo de la anécdota anterior. Cuando se lo conté a mi mamá fue con una curandera, quien le recomendó distintos objetos para ahuyentar las malas energías, como las pulseras rojas de protección que hasta la fecha seguimos usando todos. Hasta entonces, todos los sucesos ocurrían en un solo foco, el pasillo de la casa. Fácil de evitar, ¿no? Otro suceso que recuerdo fue un día en que mis papás y mi hermano salieron a visitar a unos familiares y mi hermana y yo no podíamos perder la oportunidad de quedarnos solas en casa. Nosotras somos muy fans de ver videos de terror, así que esta ocasión fue perfecta para un maratón. Recuerdo que estábamos viendo un video de cabeza sobre un supuesto caso real. Mi puerta tenía un listón en la manecilla para poder amarrarla y que no se azotara con el viento. Mientras veíamos el video, de reojo noté cómo el listón comenzaba a balancearse de lado a lado lentamente. Le dije a mi hermana y nos quedamos viendo, soltando una risa nerviosa que poco a poco se fue apagando, al mismo tiempo que el listón empezó a moverse de una manera mucho más brusca. En eso, mi hermana muy seria me dijo: Ingrid, ya quita el video. En ese momento me pareció absurdo, pues, ¿qué tiene que ver el video con el listón? Pero al ver que no se detenía me lo repitió, ahora con mucho más miedo en la voz, casi gritando. Rápidamente pausé el video y como por arte de magia, el listón se quedó completamente estático. No se fue deteniendo poco a poco, simplemente se detuvo, como si alguien hubiera dejado de moverlo y todo quedó ahí, como una simple sugestión. Esto es importante, ya que los sucesos aterradores dejaron de suceder en un solo lugar para empezar a esparcirse por toda la casa. Esto sucedió en nuestro cuarto en el piso de arriba. La cosa empezó a ponerse más seria cuando mi hermana admitió que ya llevaba tiempo sintiendo una presencia en el piso de arriba. Ella contaba que cada vez que salía por el marco de la puerta de nuestro cuarto para dirigirse a las escaleras, alcanzaba a ver una figura alta, delgada y completamente oscura detrás de ella. Era como una sombra, nunca lograba verle el rostro, porque siempre aparecía en su visión periférica, pero estaba ahí. No fue un suceso aislado, le ocurrió varias veces.
Poco tiempo después, mi mamá, muy seria, dijo que no estaba durmiendo bien. Al preguntarle más y todavía algo incrédula, soltó que sentía una presencia y que entre sueños sentía cómo la orilla de su cama se hundía, como si alguien se sentara ahí. Nosotras nos asustamos porque ya eran demasiadas cosas y ya no era solo el pasillo, era mi cuarto y el de mis papás, que se encontraba al fondo del pasillo. Empezaba a descartarse la idea de que todo fuera simple sugestión. La cosa empezó a salirse de control y supimos que algo estaba muy mal cuando días después ocurrió otro suceso, pero esta vez no me pasó a mí o a mi hermana, esta vez fue a mi papá. Nos contó que estaba en un cuarto del piso de arriba, el cual está enfrente de nuestro cuarto donde hay un gimnasio. Mientras hacía su rutina, empezó a sentirse raro, pero como ya te dije, al ser supersticioso lo ignoró. No recuerdo si estaba haciendo sentadillas o burpees, pero era algo que implicaba agacharse y levantarse. Frente a él había una televisión, y al levantarse y alzar la vista, vio reflejada una figura grande y oscura parada detrás de él. Mi papá salió del cuarto para posteriormente regresar y hacer exactamente el mismo movimiento, incrédulo de que simplemente había algo detrás que se asimilaba a una figura, pero para sorpresa de nadie, la presencia no volvió a reflejarse. Desde ese momento supimos que algo muy raro estaba pasando y que nuestras pulseras ya no estaban sirviendo de absolutamente nada. A continuación, la historia que marcó un antes y un después y que hizo que todos en mi familia empezáramos a sentir miedo de estar en nuestra propia casa, historia de la cual tú eres parte de ella. ¡Ay! ¿Yo? En ese entonces, mi hermana estaba en la secundaria y tenía mucha carga de tareas, y como ella misma lo reconoce, suele procrastinar bastante, así que terminó dejando todo para último momento. Aquella noche se quedó despierta hasta muy tarde, aproximadamente a las 2 de la mañana, intentando terminar todos sus pendientes. Al inicio, todo transcurría con normalidad, el ambiente era tranquilo, silencioso, incluso podría decirse que todo fluía bien hasta que dejó de ser así. Lo primero que ocurrió fue en la cochera. Nuestro carro estaba estacionado y de pronto sus luces se encendieron, como cuando alguien activa o desactiva el seguro con el control. Fue un parpadeo breve, pero suficiente para llamar su atención. En ese momento no le dio demasiada importancia, pensó que tal vez alguien había presionado el botón por accidente. Sin embargo, al día siguiente, al preguntar, descubrieron que las llaves estaban en el sillón de la sala, en la misma habitación donde ella estaba. Escuchaba pasos arriba y veía algunas cosas de reojo, especialmente algo que se asomaba de la cocina al comedor donde estaba ella. Ella simplemente pensó que se estaba sugestionando. Fue en ese punto cuando todo comenzó a volverse más inquietante, porque hasta el día de hoy mi hermana no logra explicarse por qué no se levantó en ese momento, por qué no subió al cuarto, por qué decidió quedarse. Menciona que fue como en las películas de terror, en donde no te explicas cómo el personaje no hace nada a pesar de la situación, como si no percibiera el peligro que más adelante le costaría muy caro, ya que poco después comenzó a percibir un olor fuerte, penetrante, algo entre podrido y gas. Era tan intenso que parecía llenar todo el espacio. Ahí fue cuando el miedo empezó a hacerse presente de verdad y aún así no se movió. Continuó sentada, intentando concentrarse en su cuaderno, como si ignorar lo que estaba ocurriendo fuera suficiente para detenerlo. Minutos después, mientras permanecía sentada en el comedor, notó algo por el rabillo del ojo, algo que se movía, algo que se arrastraba por debajo de la mesa. El miedo fue inmediato, pero no reaccionó. Solo subió los pies a la silla, no encontró fuerzas para salir corriendo, no volteó de inmediato, se quedó inmóvil, fingiendo que nada estaba pasando, hasta que finalmente no pudo sostener más la atención y levantó la mirada, y lo vio de reojo. En la silla de al lado, una figura completamente negra y alta. Ella decidió voltearlo a ver, y para su sorpresa, esa cosa no desapareció, además que pudo ver su rostro, cosa que nunca había pasado. Ella lo escribió como un rostro muy feo, al punto que al llegar a esa parte, ella siempre lloraba. Ya no solo era su gestión, algo le estaba viendo cara a cara, todo esto en cuestión de segundos. En ese instante, el miedo la superó, se levantó de golpe y corrió. Pensó ir hacia el cuarto de mis papás, pero como te mencioné, estaba al final del oscuro pasillo, a lo que lo descartó y corrió hacia las escaleras, subiendo lo más rápido que pudo. Yo me encontraba dormida en el cuarto. La televisión estaba encendida como de costumbre en ese tiempo, porque no podía dormir en silencio. Necesitaba ruido, y curiosamente, lo que se estaba reproduciendo era un video. Para variar, era un video de historias de ultratumbísima. Mi hermana, al darse cuenta, pausó el video de inmediato y corrió a sacudirme con desesperación, gritándome que despertara, pero yo no reaccioné, no me desperté, no respondí de ninguna forma. Y lo más inquietante ocurrió al día siguiente. Lo primero que
que dije al despertar fue que había tenido una parálisis del sueño. Describí haber escuchado un sonido intenso, ensordecedor, como si alguien estuviera gritando mi nombre repetidamente, pero era incapaz de moverme, incapaz de despertar. Después de escuchar lo que mi hermana vivió esa noche, todo cobró sentido. Aquella voz que yo escuchaba probablemente era ella intentando despertarme, pero por alguna razón yo no podía salir de ese estado. Fue justo ahí donde todo pareció tan grande, algo que no quería que me despertara. Ese algo tenía la única intención que mi hermana se sintiera sola, con miedo. La curandera y algunos familiares le dijeron a mi mamá que eso ya no estaba bien, que esa cosa ya se estaba entrometiendo demasiado en nuestra vida y que, coincidencia o no, el que yo haya tenido una parálisis y que mi hermana lo hubiera visto el rostro ya estaba pasando un límite que nunca se debió haber cruzado. Duramos días durmiendo con mis papás porque la idea de que esa cosa volviera a ser de las suyas nos aterraba. Mi mamá estaba desesperada y comentó que esa cosa no tenía por qué decidir sobre nosotras y nos ordenó regresar a nuestro cuarto. Después de pocos días de vivir con miedo, mi mamá tomó la decisión de llamar a un padre a que bendijera la casa. Te adjunto un pequeño video que como te mencioné, esa cosa ya no estaba solo en el pasillo, ya se había presentado en cada uno de los cuartos de la casa. No sabíamos si era la misma figura que yo había visto de niña, pero lo que sí era cierto es que ya había escalado a otro nivel. Después de todo lo que ocurrió, en mi familia empezamos a buscar explicaciones. Intentábamos entender qué era lo que estaba pasando dentro de la casa, por qué todo se había intensificado de esa manera y sobre todo, por qué ya no se sentía como un simple miedo o sugestión. Con el tiempo fuimos formando algunas teorías. Una de las más fuertes tenía que ver con una vecina. Ella nunca nos ha querido. La casa en la que vivimos y la suya originalmente eran una sola. Con el tiempo la dividieron en dos para que la hermana de esta vecina pudiera vivir cerca de ellos. Sin embargo, fue esa misma hermana quien decidió vendernos la parte en la que ahora vivimos y eso nunca le pareció. Desde que tengo memoria, mi mamá nos ha contado que esta señora intentó corrernos de distintas maneras. Al principio eran cosas que podrían parecer menores, pero constantes. Nos aventaba basura a la casa. En varias ocasiones incluso llegó a lanzar pollo y restos de comida podridos. Mi mamá, al investigar, llegó a la conclusión de que ese tipo de prácticas, dentro de ciertas creencias, se utilizan para correr a las personas de un lugar. También hubo ocasiones en las que llegó a patear a nuestros perros y llegó a amenazar con hacerle daño a nuestros gatos. La situación fue escalando poco a poco hasta que ocurrió algo que hasta la fecha sigue siendo de lo más inquietante. Un día, en la terraza de la parte de arriba, la cual conecta con la suya, apareció una cruz de madera la cual estaba cubierta de cera. Mi mamá no supo qué hacer, así que acudió con la misma curandera a la que ella había consultado antes. La recomendación fue muy específica. Nos dijeron que no debíamos tocar la cruz directamente, que debíamos recogerla con cuidado, subirla al coche y llevarla a un lugar alejado, como un terreno baldío donde no hubiera gente, y que cuando encontráramos dos calles que hicieran una cruz, debíamos arrojarla por la ventana, hacia atrás, sin mirar. Bajo ninguna circunstancia debíamos voltear a ver dónde caía ni una sola vez. Esa fue una de las teorías que más peso tuvo para nosotros. Las malas vibras de la vecina y nuestro miedo se hicieron presentes de esa forma. Sea lo que sea que haya sido, nos enseñó algo que no vamos a olvidar nunca. Ten cuidado con lo que dejas entrar a tu casa, ten cuidado con lo que decides ignorar, porque cuando finalmente decides voltear a ver, puede que eso ya esté esperándote justo enfrente. Tú no me va a esperar justo enfrente. Chinga tu madre, no quiero que me espere nada. Me espantaste porque pensé que iba a formar parte de la historia de manera más importante, no que nomás estaba de fondo en algún momento y así. Aunque pues sí dicen que la gente que si escuchas muchas cosas paranormales o de terror, como que sí le estás dando como que más, estás invitando ese tipo de cosas para que te pasen y así. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que están invitando a las entidades al estar escuchando este tipo de videos? Gracias por tu relato y sigamos. Las sombras no me dejan en paz. Todo esto se conecta desde mis 8 años. Sé que esto no hará sentido por ahora, pero por favor, léeme. Cuando tenía 8 años, vi fallecer a mi bisabuelo de un infarto. Lo vi fallecer con lujo de detalle. A partir de eso, todas mis experiencias paranormales empiezan a desatarse. Cuando fuimos al panteón para enterrarlo después del funeral, comencé a sentir cómo nos observaban a mí y a mi familia.
Los bichos de ese panteón se me empezaron a subir y de alguna u otra manera la tierra se me pegaba a las manos cuando yo estaba quieto y de pie. Lo dejé pasar por el momento, pues era un niño sin mucho que hacer. Lo demás avanza años después, cuando matan a uno de los hermanos de mi mamá. Después de todos los velorios y demás, estaba con mis hermanos en las escaleras del departamento donde vivía. Estaba la puerta abierta del mismo y veo perfectamente cómo algo blanco se mete a la casa, preguntándole a mis hermanos si vieron eso y me dicen que no. Yo muy asustado les digo que por favor me acompañen. La casa estaba con la luz apagada y con la lámpara de mi teléfono alumbré, pero no había nada. Mis hermanos y yo nos quedamos asustados porque sé perfectamente lo que vi en ese momento. Para lo siguiente pasamos al 2022, el peor año de mi vida. Fallece mi mamá abuelita. Así le decía yo. En cuanto falleció, yo entré en una etapa grande de depresión y con esa etapa aumentó la cantidad de veces que me sentía observado desde la ventana de mi antiguo cuarto. No podía dormir nunca hasta que amanecía. Eso casi me lleva al hospital, pero esa sensación de que me observaban nunca se detuvo hasta mi actualidad. Ahora pasamos al 2023 y 24. En prepa con mi grupo de amigos, 2 de ellos y yo somos demasiado susceptibles a lo paranormal. En cuanto uno de mis amigos conoció a una chica, la presencia de seres extraños se hizo más fuerte de lo normal. Él y yo escuchábamos cómo golpeaban con fuerza el ventanal del edificio de la escuela. También escuchábamos cómo caminaban en un techo en el que nadie puede subir, sumado a sueños extraños donde mi amigo veía chicas muertas en rutas concurridas, o luego soñaba con todo el grupo de amigos en una casa a punto de ser atacados. Mi otra amiga soñaba con que una ex amiga nos perseguía hasta alcanzarnos, al punto de que ella despertaba con rasguños y moretones, sumado a que le mueven cosas, tocan la puerta de su habitación y le hablan tanto despierta como en sueños. En mi caso, a mí se me va el aire, quiero vomitar y me pongo excesivamente frío al punto de que no puedo reaccionar cuando me hablan. Estos sucesos pararon en cuanto la chica que mi amigo conoció se graduó de la prepa, pero posteriormente se desató de nuevo en cuanto tuvimos problemas con otra chica que era parte del grupo, pero ese puede ser otro tema. Pasamos al 2025 estando con mi actual novio. Estábamos yendo de regreso a mi antigua casa cuando pasamos por un deportivo, ya que sí es un recorrido largo y el deportivo estaba cerrado. Comencé a escuchar tambores y empecé a sentir que algo se acercaba desde la oscuridad. Le dije a mi novio desesperado que algo se acercaba y que nos observaba. Mi novio comenzó a caminar más rápido para poder llegar a la parada del transporte que teníamos que tomar, pero en ese trayecto la cosa empeoró. Mi aire se iba más y más, estaba frío y más pálido de lo que ya estaba, hasta que llegamos a esperar porque no había ningún transporte. Nos quedamos sentados un buen rato, pero esa sensación de miedo no paraba. Vi la ventana de un departamento y ahí vi a una mujer viéndome. Esta mujer parecía una sombra, pero tenía el cuello degollado. Ella me miraba con enojo y tristeza. Al verla, solo le dije con desesperación a mi novio que si no la veía, él me dijo que no, pero que podía sentir algo. Tardó tanto el transporte que ya no podía escuchar nada. Incluso mi novio se tuvo que poner a rezar y a persinarme para ver si reaccionaba, pero yo no lo hacía. Seguía viendo a esa mujer. Mi miedo incrementó más y más, al punto de que ya quería vomitar por el frío y los escalofríos, hasta que llegó un transporte y finalmente nos fuimos. Pero la sensación de estar siendo observado no se iba, y eso lo hizo peor. Pasamos a la actualidad. Todo esto ya se había calmado hasta ahora que soñé con el hermano fallecido de mi mamá, pero no era mi tío, era algo que se hizo pasar por él, pues esto trató de matarme en todo mi sueño. Mi sueño empezó con mi antigua casa y de la nada este supuesto tío solo me vio y me empezó a perseguir con un cuchillo, hasta que de la nada salto a otro escenario que está cerca de donde vivo actualmente con mi novio. Él me seguía persiguiendo, pero esta vez con una pistola. Él casi me daba un tiro cerca de donde se ubica el riñón, pero desafortunadamente volvió a cambiar el escenario de mi sueño a un lugar que no conocía. En este casi logra acabar conmigo. Después de esto desperté asustado, frío e hiperventilando. Güey, siento que en algún momento no sé si había contado yo algún relato o había leído algo como que también de ver así como una aparición de una persona degollada o lo que sea. Cruz, espero que sea algo que nunca me pase. Gracias por tu relato y sigamos. La historia de mi tío.
Hace aproximadamente 3 años, uno de mis tíos, hermano de mi mamá, fue abandonado por su esposa. Ella se fue y lo dejó a cargo de su hijo, mi primo, que en ese entonces iba en quinto de primaria. Desde antes, mi tío no tenía mucha estabilidad laboral. Se dedicaba a la jardinería, podaba árboles y principalmente trabajaba en un panteón donde arreglaba tumbas, cavaba fosas y participaba en entierros. Sin embargo, después de que su esposa lo dejó, su situación empeoró muchísimo. Mi tío dejó de trabajar y poco a poco se fue descuidando. Como familia tratamos de apoyarlo. Sus hermanos le daban dinero, comida y lo necesario para él y su hijo. Vivimos en una especie de vecindad familiar, así que entre todos lo ayudaban diariamente. Con el tiempo, mi tío empezó a recaer emocionalmente, comenzó a tomar mucho alcohol y su comportamiento se volvió cada vez más preocupante. Aunque sabíamos que tenía problemas con el alcohol, nunca quisimos aceptar completamente que también consumía otras sustancias. Todo cambió un lunes, alrededor de las 6 de la tarde. Le marcaron a uno de mis tíos para avisarle que había una pelea en casa de mi abuelita. No era la primera vez que pasaba, así que él fue de inmediato, mientras nosotros nos quedamos en casa. Después nos preocupamos más y decidimos ir. Cuando llegamos, había 3 patrullas afuera. El ambiente estaba muy tenso. Nos enteramos de que mi tío había agredido a mi tía de forma muy grave. La familia estaba molesta e impotente. Los policías nos dijeron que si pedían apoyo táctico, lo sacarían por la fuerza y lo llevarían directo a un reclusorio por violencia familiar. Cuando la policía se fue, decidimos llamar a un anexo para que nos ayudaran. Sin embargo, la situación solamente empeoró. Mi tío comenzó a comportarse de manera muy agresiva. Como trabajaba como jardinero, tenía herramientas peligrosas en su casa. Los policías ya le habían quitado varios machetes, pero él volvió a sacar más. Entre todos, le quitaron aproximadamente 15 machetes. Cuando ya no tenía más, empezó a sacar sus hachas. Nos amenazaba directamente. Estábamos todos presentes. Toda mi familia estaba aquí, incluido su hijo de 12 años y mis abuelos que ya son personas mayores. Nos gritaba que nos iba a matar y se reía de una forma muy perturbadora. También exigía que le entregáramos a su hijo, cosa que obviamente no íbamos a hacer. En un momento se encerró en su casa durante unos 10 minutos sin hacer ruido. Eso nos dio mucho miedo porque no sabíamos qué podía hacer. Cuando llegó el personal del anexo, no quisieron entrar porque él estaba armado. Les pedimos que esperaran mientras intentábamos desarmarlo. Pasó más tiempo y eran como las 11 de la noche. Seguíamos entre gritos, miedo y desesperación. Finalmente, tuvimos que provocarlo para que saliera. Cuando salió, lograron derribarlo y quitarle las últimas armas. En ese momento lo sometieron y lo sedaron para poder llevárselo, pero lamentablemente mi tío falleció. Nadie sabía que estaba enfermo. Tenía una condición muy grave llamada pancreatitis hemorrágica y su cuerpo no resistió, probablemente también afectado por el consumo de sustancias. Como familia entendemos que muchas cosas fueron consecuencia de sus decisiones, aunque eso no hace que duela menos. Después, durante el sepelio, ocurrió algo que nos impactó aún más. Nuestra familia tiene un terreno en el panteón donde se suponía que estaban enterrados 2 tíos que murieron de niños. Cuando excavaron la fosa, no encontraron sus restos. En cambio, encontraron un cráneo y un fémur de una persona adulta, lo cual nos alarmó muchísimo. Además, nos enteramos de que días antes, mi tío había estado enviando mensajes muy perturbadores a varias personas. En uno de ellos, incluso mandó una foto de una fosa y decía: «Ven, ya hice nuestra fosa para que nos matemos y nos entierren juntos». También hubo un momento en que uno de mis tíos lo escuchó hablando solo dentro de su casa, como si estuviera hablando con alguien más. Decía cosas como que ya se habían enojado y se reía. Todo esto nos dejó con muchas dudas. Por un lado, creemos que pudo haber sido un brote psicótico provocado por las sustancias, el alcohol y su estado emocional, pero por otro lado, también nos quedamos con la inquietud de si pudo haber algo más, debido a todo lo que vivía en el panteón y las cosas extrañas que ocurrieron. Además, quiero agregar algo personal. Yo he entrado 2 veces a su casa después de todo lo que pasó. La primera vez sentí una vibra muy pesada, pero la segunda, cuando acompañé a mi primo a sacar ropa, la sensación fue aún más intensa. Sentí el ambiente muy cargado. Al salir, era como si yo misma estuviera cargando algo. Me empezó a doler mucho la cabeza y me sentía muy incómoda. Mis tíos comentaron algo entre ellos, pero no quisieron decirnos qué. De hecho, ya nos prohibieron la entrada a la casa, sobre todo a las mujeres de la familia, lo cual también nos dejó con más dudas.
Todo esto me hace cuestionarme muchas cosas. No sé si todo tiene una explicación lógica como lo psicológico y lo emocional después de lo que vivimos, o si realmente hay algo más que no entendemos. Soy consciente de que lo que pasó con mi tío probablemente no es una historia paranormal, sino el resultado de muchos factores como sus decisiones, su estado emocional, el consumo de sustancias y su salud. Sin embargo, después de todo lo que vivimos, no puedo evitar quedarme con la duda de si hubo algo más que no logramos comprender del todo. Tal vez es una forma de intentar encontrar sentido en una situación tan fuerte, pero también me gustaría saber si alguien ha pasado por algo similar o si existe la posibilidad de que haya influido algo más allá de lo que podemos explicar. Güey, pues nunca se sabe. En muchas situaciones puede que sí hayan otras cosas que hayan influido, en otras puede que no y así. Si ustedes tienen alguna experiencia parecida ahí déjenla en los comentarios, pero pues algo que yo siento que tal vez se aplica para esto que acabas de contar es que cuentas cómo se sentía como una energía muy pesada y cómo literalmente sentías cómo estabas cargando algo al estar ahí en ese lugar. Pues güey, siento que luego en lugares donde pasan como que cosas, digamos, feas, turbias o así, siento que luego esa energía se puede quedar ahí. Y así pues como dices de que, güey, que tu tío estaba, no sé, si en un brote psicótico, lo que sea, que lo tuvieron que sedar y que después de eso falleció. Todo eso pasando en ese mismo lugar, pues güey, no me sorprende pensar eso de que como que haya quedado una energía pesada y así. Pero pues en general, quién sabe, amiga. Gracias por tu relato y sigamos. ¿Qué quería decirme mi perro? Desde hace tiempo tenía intención de enviarte esta historia, pero no me había dado el tiempo suficiente para hacerlo hasta ahora. Esto me ocurrió en el 2022. En ese entonces ya estaba por terminar la preparatoria y me encontraba tomando clases en línea, a pesar de que ya se nos permitía asistir a la escuela de manera presencial si así lo deseábamos, pero obvio con todas las medidas de precaución para evitar contagios. Sin embargo, yo decidí permanecer tomando clases en línea ya que la escuela me quedaba algo lejos. En una ocasión, mis padres se fueron a trabajar y nos quedamos en casa mi hermana y yo. Ya estaba a punto de salir de mi última clase cuando mi hermana me interrumpió un momento para decirme que saldría con un muchacho y que regresaría en un rato más. Yo no estuve muy de acuerdo, pero tampoco es como si pudiera evitar que lo hiciera, así que simplemente le dije que no volviera muy tarde y que me avisara cualquier cosa, e inmediatamente volví a prestar atención a mi clase y ella se fue. Al cabo de un rato mi clase terminó y decidí comenzar a hacer el quehacer. Primero barrí, luego aspiré la sala y después comencé a lavar los trastes. Es importante mencionar que frente al fregadero hay una gran ventana que da hacia el patio de mi casa y se puede ver con claridad gran parte de este. Desde hace años, mi familia y yo hemos adoptado varios perritos sin hogar y por lo tanto se les puede observar desde la ventana que te comentaba, pues el patio es amplio y ahí pueden jugar a gusto. Mientras estaba lavando los trastes, oí a Blondie, una de nuestras perritas, llorando, al parecer de dolor. Al principio pensé que le pudo haber picado una abeja o que se había enterrado alguna astilla en su pata, por lo que decidí ir a revisarla. Sin embargo, apenas abrí la puerta, Blondie entró casi corriendo, lo cual me pareció muy extraño, pero solo cerré la puerta y la seguí. Se dirigió directamente al cuarto que compartía con mi hermana mientras aún lloraba. Se paró frente a la cama de mi hermana mientras continuaba llorando. Yo le preguntaba qué tenía y acto seguido intenté agarrarla para revisarla, pero ella se dio la vuelta hacia la puerta y ahí fue cuando ocurrió lo que realmente me causó un miedo inexplicable. Ella se detuvo al llegar a la puerta y alzó la mirada hacia la pared, donde meses atrás mi mamá había colocado un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Lo miró fijamente e intensificó su llanto, como si le estuviera suplicando algo. Me quedé atrás de ella observando y un escalofrío me recorrió el cuerpo entero. Poco después, ella continuó recorriendo toda la casa mientras seguía llorando y yo simplemente la seguí hasta que intentó subir al segundo piso, que en ese entonces todavía no estaba terminado, y la detuve a mitad de las escaleras. Ella se veía muy asustada, preocupada y no dejaba de llorar. La abracé y le dije que todo estaba bien, que no pasaba nada, y la revisé para verificar que no estuviera lastimada. Se fue calmando poco a poco y la guié hasta la puerta para que saliéramos al patio. Ahí me senté a su lado y la acaricié por unos minutos hasta que pareció estar nuevamente como si nada. Regresé adentro y comencé a llamar desesperadamente a mi hermana, ya que temía que algo le hubiese ocurrido, y como se había ido sin decirle a mis papás, mi miedo se volvió aún más grande.
No obtuve respuesta de parte de mi hermana. No obstante, también tenía que saber que mis padres y mi hermano, quien tampoco se encontraban en casa, estuvieran bien, de manera que me dispuse a enviarles mensajes y por suerte me respondieron casi de inmediato, por lo que mi preocupación disminuyó un poco, pero comencé a llorar al pensar que algo le había sucedido a mi hermana. Al cabo de un rato, mi hermana me llamó y respondí de inmediato aliviada. Ella me aseguró que estaba bien, que no me había respondido porque estaba comiendo, pero me preguntó qué había ocurrido para que me preocupara tanto. Le comenté algo asustada lo que había sucedido y tomando en cuenta el vínculo tan fuerte que tenía ella con Blondie, también se asustó un poco al escuchar ese comportamiento tan repentino que tuvo. Me dijo que ya no me preocupara, que volvería a casa lo más rápido posible, y aunque sí tardó un buen rato en regresar, tras haber hablado con ella pude sentirme más tranquila. Jamás ha vuelto a ocurrir una situación como esa, y honestamente no quisiera que volviera a pasar, pero a pesar de que ya han pasado casi 4 años desde aquella experiencia, no logro explicarme a qué se debió el insólito comportamiento de Blondie. Güey, siento que la Blondie mega sabía algo. También pienso que luego los animales nos protegen de cierta manera, pero, ay, güey, no les... ¿A ustedes no les pasa o no se espantan cuando su gato, su perro, lo que sea que tengan de mascota, se queda viendo como algún punto fijo y de que no hay ni siquiera nada ahí, pero los estás viendo y es de que, güey, deja de ver eso porque no dejas de ver ahí directamente y así? Hace poquito me pasó con el Alucard, como que estaba viendo una parte específica del techo así en el cuarto y era de noche, pero no dejaba de ver ese punto en específico y yo de que ya, Alucard, deja de ver ahí, me estás espantando. Pero bueno, gracias por tu relato y sigamos. Eso que me acompaña a todos lados. Lo paranormal no me es ajeno. Siempre he estado en contacto con cosas dentro de lo inexplicable. Desde niña he visto, escuchado y sentido cosas que otros no perciben, lo que hace que esté acostumbrada a ello. Sin embargo, en 2018 pasó algo que hasta la fecha me hace temblar. Era invierno y tuve la oportunidad de viajar a Canadá a estudiar 2 semanas. Eran finales de enero y aún nevaba bastante en Toronto. Viajé con unos amigos y como éramos menores de edad, nos dieron hospedaje con familias de acogida en grupos, por lo que me quedaba con otras 4 amigas con una familia muy linda. Eran adultos mayores y vivían en un barrio bastante tranquilo. Por las mañanas íbamos al centro de idiomas donde tomábamos clase y por las tardes explorábamos la ciudad. Casi siempre estábamos acompañadas por nuestros guardianes, aunque esa noche no fue así. Esa tarde yo había discutido con una de mis amigas, por lo que me separé de mis amistades por un rato para calmarme. Regresábamos de un centro comercial cuando nuestros guardianes nos comentaron que esa noche tendríamos que volver solas a la casa donde nos quedamos, pues la otra familia les había invitado a cenar. Nos despedimos y ellos, así como el resto de mis amigos, bajaron del metro algunas estaciones antes que nosotras. Veníamos en silencio. Eran las 8 p.m. y ya estaba bastante oscuro afuera. El vagón venía casi vacío, pues la estación en la que teníamos que bajar era de las últimas en la línea, y por eso noté algo raro. Un hombre estaba mirando de forma extraña a una de mis amigas. Inmediatamente me sentí incómoda, pues éramos 5 chicas adolescentes de 14 y 15 años, en un país diferente al nuestro, solas en el metro. Traté de decirle a las demás, pero no me salían las palabras. Solo podía ver cómo ese hombre adulto la miraba. Ellas no lo notaban, y yo solo rezaba por podernos bajar y correr a casa. Llegando a la estación las apresuré para salir del metro sin poder hacer más que tartamudear, y cuando miré hacia el andén, ahí lo vi otra vez. Salió antes de que las puertas se cerraran. Subimos hasta la salida y comenzamos a caminar hacia el parque por el que teníamos que cruzar para llegar a la zona donde nos quedábamos. El camino estaba oscuro, pues no había muchas farolas y el cielo nublado porque temprano había nevado un poco. Traté de mantenerme atrás mientras las demás caminaban, esperando a que el hombre no apareciera detrás de nosotras, hasta que decidí moverme y lo vi de nuevo, esperando a salir de la estación. Sé que es tonto haber pensado esto, poniendo en peligro a todas, pero en ese momento me decidí a decirle a quien fuera que me escuchara, no soy religiosa ni espiritual, que yo me quedaría y protegería a mis amigas. Si es que tenía que pasar algo malo, prefería que me pasara a mí en vez de a ellas.
así que fui disminuyendo cada vez más el paso hasta verla salir del parque, mientras yo me quedaba al inicio de este, observando al hombre aún en el camino de tierra entre la estación y la avenida frente a donde estaba yo. Sabía que si llegaba a pasar algo, sería difícil salir de ahí, pues había muchos árboles y la nieve era muy espesa, por lo que aunque había tomado la decisión, con lágrimas en los ojos, aún imploré a que alguien me protegiera. Mientras más me adentraba en el parque, más sentía mi estómago revolverse del miedo. Mis amigas estaban cerca de dar la vuelta en la cuadra donde estaba la casa, aproximadamente a 500 metros de donde estaba yo. Sabía que estaban a punto de llegar a un lugar seguro y sentí tranquilidad por creer que las había protegido. Giré mi mirada hacia donde estaba el hombre y me di cuenta que había regresado, camino a la estación. Me sentí aliviada y seguí caminando hasta llegar al final del parque, decidida a alcanzar a mis amigas y poder lavarme esa sensación del cuerpo, hasta que vi algo en la nieve frente a mí. Entre la banqueta y el asfalto, en un montón de nieve sin derretir, pude ver una huella fresca, lo que parecía una pezuña. Sonreí suavemente, me hizo pensar en las de un borrego, aunque eran un poco más grandes, como las de una cabra. Inicialmente no me parecieron raras, donde vivo hay mucho ganado. Mis vecinos mismos tenían muchos borregos en ese momento, y es común que estos animales pasen por las calles de mi colonia, por lo que era algo común para mí, hasta que recordé dónde me encontraba, un barrio predominantemente suburbano, de adultos mayores donde las mascotas no pasaban de perros grandes, en una gran metrópolis como lo es Toronto. Estábamos bajo cero y era bastante tarde por la noche para los residentes. Claramente no había cabida para que alguien tuviera cabras y las dejara salir un parque entre dos avenidas grandes. Levanté la mirada y miré a mis amigas desaparecer en la esquina de la siguiente cuadra. Estaba sola, o eso creía, hasta que sentí una presencia enorme a mis espaldas. Sentía que el cuerpo detrás de mí era increíblemente cálido, tanto que lo sentí casi como si estuviera sobre mi piel, a pesar de traer puesto una chamarra enorme y dos suéteres abajo. Para ese momento ya medía los 1.63 metros que mido ahora, y la figura, estoy segura que llegaba a medir poco menos de 2 metros, pues sentía su pecho justo detrás de mi cabeza. Su cuerpo parecía estar cubierto por pelo o algo así, porque este se comenzó a pegar a mi chamarra. Esto era muchísimo más corpulento que yo, aun cuando siempre he sido una mujer bastante robusta. Su silueta engulléndome en una oscuridad enorme que solo la luna pareció disipar, pues aunque antes estaba todo nublado, el cielo se despejó y la luz plateada chocó contra él, dejándome ver en las sombras sobre la calle una cabeza esponjosa llena de mechones largos de pelo, dos orejas finas y un par de grandes cuernos que se enroscaban en sus puntas. Me quedé paralizada, no podía separar mis pies del piso hasta que sentí una fuerte respiración alborotar mi cabello. El aire caliente chocando contra mi cabeza me llevó a sentir un escalofrío recorrer toda mi espalda que me hizo brincar un poco, y como jamás de nuevo, escuché algo aparte de mi voz y el eco de mis latidos en mi mente, una risa profunda, extrañamente gentil, seguida de algo que solo puedo entender como palabras sin sonido, un solo «corre». Y no tuvo que pedirlo de nuevo. Corrí lo más rápido que pude hasta llegar a casa. Llegué incluso antes que mis amigas a la puerta y sin darme cuenta comencé a tocar insistentemente la puerta como si hubiera estado en un trance hasta que abrieron. No quise contarle a nadie esa noche. Aún sentía miedo del hombre y de la criatura, aunque la criatura no salía de mi mente como un eco que se repite, pero no había miedo en esas réplicas, solo intriga. Esa misma noche me levanté al baño en medio de la madrugada. Como contexto, la casa tenía 3 pisos, planta baja, un sótano y una primera planta. Las habitaciones estaban ahí. Había un ventanal enorme en medio del pasillo principal. Se podía ver hacia la calle incluso si solo te asomas un poco. Salí de mi habitación y algo dentro de mí me pidió asomarme por la ventana y lo vi ahí, una sombra enorme que quedaba por debajo del foco de la farola. La luz parecía no poder bañarlo con su cálido manto, pues solo podía ver oscuridad materializada en un cuerpo, y sentía que esa misma oscuridad me miraba a mí en la penumbra del pasillo. Los dos conectamos miradas en silencio. No temí y en un parpadeo desapareció.
No volví a verlo en el tiempo que me restaba de estancia en Canadá y regresé a México. Cuando estábamos revisando unas fotos del viaje me percaté de algo. Mi teléfono era relativamente nuevo y aunque muy económico, contaba con una cámara trasera con la que me la pasé fotografiando la ciudad porque se veía hermosa, llena de nieve, excepto por una foto en mi galería. Aparecía como una foto tomada un día antes de regresar, en febrero, pero no había nieve y era la imagen de una de las casas que me habían gustado en el vecindario en el que nos quedamos. Hecho que solo una de mis amigas sabía y de la que jamás tomé una foto. No dejó de nevar ni una sola vez en el tiempo que estuve. No tenía sentido. La borré sintiéndome aterrada. Desde ese día a veces lo siento cerca de mí, sus manos cálidas acariciando mi cabello, enredando sus garras en mis mechones, su risa profunda en el fondo de mis sueños, antes de sentir mi cuerpo aprisionado en un abrazo posesivo bajo mis sábanas, su sombra bajo los postes de luz cuando viajo muy tarde por la noche, sus ojos profundos mirándome a través de la multitud, vigilándome, su presencia enorme caminando detrás de mí cuando las calles se vacían. Tal vez es él el que llegó a cuidarme de ese hombre, de esa situación, de la verdadera maldad del mundo. Tal vez mis plegarias me llevaron a ser encontrada por él. De vez en cuando me pregunto si es él el que con su presencia ahuyenta el amor romántico de mi camino. Me causa un poco de gracia pensarlo, pero siento que una sombra me cubre cuando quiero sentirme amada por alguien. Como un velo de encaje negro, solo puedo ver hasta donde me permite y otros solo me ven con él, esposa de una sombra. Cuando hablo de él, lo vuelvo a sentir mirándome, acechándome. No le tengo miedo, extrañamente me siento cuidada, protegida. No sé cómo explicarlo, no sé qué hacer. Me siento como atrapada en una jaula. Tengo que admitir que hay algo dentro de mí que siento una extraña satisfacción de que me escogiera a mí, pero también me da miedo jamás ser capaz de escapar. Ni siquiera soy una creyente fielmente católica, pero la culpa católica intrínseca de la crianza mexicana me come viva. Tú... En la madre, amiga, pues güey, te estaría mintiendo honestamente si te dijera que no me pareció un poco hot este relato. La verdad, amiga, pero pues amiga, si dices que no sientes miedo y que hasta tal vez te has sentido protegida por esta presencia o lo que sea, siento que deberías estar agradecida de que sea una presencia que su plan no es estarte causando miedo y así, pero ¿tú, alguien de ustedes tiene alguna idea de qué podría ser esto? Porque yo no. Gracias por tu relato y sigamos. Todo por nada. Yo siempre tuve acosadores de mi edad y hombres adultos, pero siempre me dieron asco. No fue hasta que llegué a la universidad que conocí a Dorian, nombre falso, cabello largo y un tono más oscuro que yo, un chico que ante todos era como el mejor, a pesar de haber reprobado y estar atrasado por 2 años de carrera, siendo mayor que yo por 5 o 4 años. Nos hicimos ojitos y al final estuve con él. No era nada formal, era más como coqueteos y que yo me quedara en su casa a dormir sin nada subido de tono. Lo curé cuando él se hizo una herida en la mano izquierda con aceite hirviendo. No fue después de 1 año que me pasó esto. Frente a todos soltó el comentario: sí, sí, cállate, tú no sabes nada. Todos se quedaron asustados y sorprendidos. Nadie se rió más que él. Desde ese día yo dejé de comportarme amorosa con él y él estaba detrás de mí buscándome. Al final, él volvió con su exnovia y las cosas empezaron a empeorar porque descubrí más cosas. Sus amigos me comenzaron a decir que él hablaba mal de mí, al igual que revisando el teléfono de uno de sus amigos, buscando mi nombre, él decía: me caga Naomi. De ahí comencé a odiarlo y a pesar de estar con su exnovia, él seguía tratando de buscar contacto, pero yo simplemente lo ignoraba. Pasó la pandemia, que lastimosamente los dos nos tuvimos que hacer compañía, pero al final tuve que irme de Puebla a mi natal Morelos. A mi papá lo echaron de su trabajo, pero él tenía otro negocio que él comenzó por si acaso pasaba esto. Él cambió mucho de cómo era, ya no era tan amoroso como antes, ahora solo nos la pasábamos peleando, no me quería apoyar en mi carrera y me obligaba a trabajar en el negocio familiar, perdiendo mis clases y casi reprobando, y mi mamá
pues siempre fue un cero a la izquierda porque no le importaba lo que pasaría con mi carrera. Nunca me apoyó a pesar de siempre sacar buenas notas. El ambiente en mi casa era malo, era dormir con gritos, despertar con gritos, vivir con gritos, porque mis hermanas tomaban clases en línea y mis papás tampoco les prestaban atención. El único consuelo que tenía era jugar en la noche con el amor de mi vida, pero hasta eso le molestaba a mis papás, verme feliz. Todos los días era pensar en Dorian. Pensé que era porque extrañaba ese sentimiento, mas no la persona. Seguía en ese mantra. Era tanta mi necesidad de quererlo ver, pero mi cerebro siempre decía, es un pendejo, te trató mal, ¿cómo puedes querer a alguien así? Y en mi racionamiento me decía, tienes razón. Aunque las noches soñara con Dorian, siempre lo rechazaba y lo trataba mal sabiendo que era un sueño. Una noche me desperté con una sombra negra abrazándome el estómago en mi cama y yo aceptaba el abrazo. No le tomé importancia porque no era algo grave. Al final, pasé 3 años de vivir así y el ambiente en mi casa cambió porque me resigné a trabajar en el negocio familiar, pero la verdad, inventé una excusa para ir a Puebla y me quedé en la casa de un amigo. Dorian al enterarse me mandó mensajes. ¿Por qué no me dijiste? O ¿por qué no te quieres quedar conmigo? La verdad ni le contestaba los mensajes. Mi amigo me trataba muy bonito, me decía amor o cariño y la verdad no me molestaba porque yo sé que es un buen hombre. Lo único malo era que él fumaba marihuana todo el día y toda la noche, por eso no lo podía aceptar como pareja. Mientras estuve allí, él iba a la casa con otros amigos, incluyendo a Dorian, y siempre sacaba frente de mí una plática de que ya no estaba con su ex y que estaba muy triste, o que sacaba Tinder enfrente de mí, yo de que, qué padre. Me abrazaba enfrente de todos y yo ni siquiera le aceptaba los abrazos, siempre le hacía caras y todos se fueron dando cuenta. Al final, sus amigos me lo quitaron de encima varias veces. Me terminé yendo a Morelos y los sueños eran cada vez peores. Era como recordar todo lo bueno que vivimos. Yo al despertarme siempre pensaba, qué asco. No fue que tiempo después soñé con la misma sombra negra saliendo de mi ventanal. Lo primero que dije fue, ¿Dorian? En ese momento se abalanzó sobre mí tratando de hacerme algo, pero por más que lo intentaba no podía, se alejaba, lo volví a intentar y yo ponía fuerza sin poderme mover. En esa misma noche tuve ese sueño 3 veces, me despertaba moviendo los pies, al final no aguanté y en la madrugada le mandé mensaje a mi brujo de confianza para agendar una cita. En el tiempo que esperé, olía un perfume a flores, no era un aroma normal, no era de mis perfumes y no era del negocio, era un aroma que me perseguía. Al final fui con él y en el momento de preguntarme por qué estaba allí, yo dije, es que hay un chico que me está cortejando. Él con la cabeza me decía que no. Le dije que quería ver si no me hicieron un amarre y él contestó que sí con la cabeza, sacando del mazo uno de espadas. Me hizo un muñeco que tardó 3 días en terminar y al volver me dijo que tenía 2 amarres de 2 personas diferentes, mayores que yo, uno de 40 años y el otro de alguien ya en sus 30, cabello largo, una marca en la mano izquierda y ligeramente más alto que yo. No había duda de que estaba hablando de Dorian. El señor me dijo que este amarre era para que bajara mi carácter, que fuera dócil y que me fuera mal para que quiera estar con él y cerrarme caminos. Con lo que no contó Dorian fue con que yo era más fuerte y nada de eso me afectaría. Siempre seguí firme a mis decisiones y mi carácter. Le devolví todo lo que él me hizo con una condición. Si quieres librarte de todo esto, tienes que decirme enfrente de mí que te perdone. Pero como sé que él no lo hará, él seguirá en la miseria en la que él mismo se metió, apostó todo para no tener nada. Al final, ahora está pagando todo lo que me hizo, mi vida mejoró bastante y mis papás parece que ya no están locos. No sé si fue efecto placebo o qué habrá sido. Luego de lo que pasó aquí en Guadalajara con el Mencho, le empecé a mandar mensajes a mis conocidos preguntando si estaban bien, notando que Dorian eliminó las fotos de su pareja con la que estaba y luego eliminó sus cuentas de todos lados. Le pregunté a un amigo mío y de él cómo estaba, respondiendo que estaba bien y que seguía con su novia, sin que le preguntara por eso, lo cual se me hizo raro. En esa misma noche soñé con él. Estaba cabizbajo y triste. No podía ni siquiera verme teniendo la cara agachada. Me despedí con él haciendo un movimiento un poco grosero con la mano y todos los que estaban ahí me veían con odio, como si yo fuera quien hizo el amarre. Al final me desperté y dije, bueno, ya no es mi problema.
Todo lo que supe de mí fue a base de esta experiencia. Ahora soy una persona muy consciente de mí misma y de los demás. Es una experiencia chida, pero la verdad, si no estás preparado, no podrás con toda la información que te manda el universo. Güey. Ya teníamos un ratote sin tener una historia de un amarre, ¿no? No los hagan chamacas. Literalmente no he sabido de ni una situación en la que después de un amarre todos se la pasen bien. Pero bueno, gracias por tu relato y sigamos. El cuarto de los crucifijos. Esta historia le ocurrió a mi tía, pero necesito ponerlos en contexto. Mi abuelo materno fue el típico hombre de aquellos tiempos, borracho, mujeriego y machista. Antes de que mi abuela falleciera de un cáncer terminal, él ya tenía una amante con la que se casó después. Mientras mi abuela agonizaba en el hospital, el desgraciado ya estaba mudando sus cosas a casa de esa mujer. En cuanto ella falleció, abandonó a todos sus hijos sin remordimiento alguno. Solo se llevó al hijo más chico de 3 años, pero al cumplir los 6, también lo dejó a su suerte para que mi mamá lo criara. Por eso mi tío es como mi hermano mayor, crecimos juntos. La mujer, mi abuelastra, ya cargaba con una fama oscura. Ella fue esposa de un tío lejano que se quitó la vida en circunstancias extrañas. Se decía que le hacía amarres y cometía crueldades como sacar a sus hijos sin ropa a la calle para obligar al esposo a comprarles ropa de marca. Siempre detesté la casa de mi abuelastra. Es enorme, parece un laberinto y tiene una vibra muy pesada. Está dividida por paredes, pero conectada por ventanas internas que dan de una habitación a otra. Lo más aterrador era el recibidor, una habitación pequeña con las paredes completamente cubiertas de crucifijos, cientos de ellos, de todos los tamaños y colores. Ella decía que solo los coleccionaba. Hace unos años, la vida nos orilló a quedarnos sin hogar. Mi papá también resultó ser un alcohólico violento y mi mamá decidió que era mejor irnos de ahí. Mi abuelastra nos dio refugio y vivir ahí fue un infierno. Sentíamos que nos absorbían la energía, estábamos deprimidas, cansadas y enfermas. Ella nos daba remedios raros, nos inyectaba sustancias desconocidas y le ponía polvos extraños a la comida, supuestamente polvo de víbora. Incluso una vez me puso tomate y cebolla en los pies con una venda, pero no teníamos a dónde ir, así que no teníamos elección. Para entonces, mi abuelo ya no era el mismo, era un hombre callado, sumiso y sumamente enfermo. Las malas lenguas decían que estaba amarrado para quitarle lo mujeriego. Ella ya ni lo ocultaba, nos decía abiertamente que era bruja y nos llevaba a comprar velas negras de cebo de puerco, nos chantajeaba con dinero y despensa para que no nos alejáramos. En esa casa se escuchaban ruidos y siempre te sentías observado. Por las ventanas internas se veían pasar sombras, especialmente una figura inusualmente alta, pero la historia que me estremece es la que vivió mi tía. Ella se quedó a cuidar a mi mamá, quien estaba muy delgada, pálida y sumida en una profunda depresión. Una madrugada mi mamá ardía en fiebre, mi tía bajó a la cocina por agua y medicinas en medio de un silencio absoluto. Al salir de la cocina, un aire gélido la paralizó. Allí, en el recibidor de los crucifijos, la vio una mujer de casi 2 metros de altura, cuya cabeza rozaba el techo. Llevaba un vestido de encaje negro, elegante y lúgubre, con el rostro cubierto por un velo de novia negro. Cuando la aparición sintió la mirada de mi tía, se descubrió el rostro y se acercó a ella a una velocidad inhumana. Se plantó frente a ella y empezó a gritar, pero de su boca no salía ningún sonido. Solo era una expresión de ira absoluta, abriendo la boca tanto que parecía que se le desencajaría la mandíbula. Mi tía recuperó el control de su cuerpo y corrió a encerrarse. No durmieron nada esa noche. Al día siguiente nos fuimos de ahí. Cualquier lugar era mejor que ese infierno. Después supimos que ese recibidor no siempre fue la entrada. Antes era la habitación de la madre de mi abuelastra, quien falleció ahí tras una agonía terrible llena de gritos y dolor. Antes de irme, me armé de valor y le pregunté a la mujer por qué tenía tantas cruces en esa pared. Ella con una risita respondió: es que mi mamá no me dejaba dormir. Sí suena mega terrorífico eso, y güey, yo como que siempre tuve esa idea de que también siempre quise tener como que una pared de mi depa o donde sea que viva llena de crucifijos nomás. Pero no, güey, siento que cuando son un chingo de crucifijos, más que protección y así, se siente de que me vibra extraña, ¿no creen? O tal vez solo es porque yo quedé traumado por la escena del conjuro. Es la segunda del conjuro, ¿no? Del cuarto que está lleno de crucifijos y que luego se van volteando uno a uno y así. En la madre. Gracias por tu relato
y sigamos. El amigo imaginario de Toño. Todo sucedió en la casa donde vivo al día de hoy en Tijuana, donde hay 2 pisos. En el de abajo vive mi familia y arriba la de mi tío, hermano menor de mi mamá. Mi tío y su esposa iniciaron su relación de manera incorrecta, he de decir, ya que eran muy jóvenes y se casaron porque mi tía resultó embarazada de su primer hijo. Al día de hoy tienen 3 hijos juntos y aún están casados. Mi tío desde el primer momento se hizo responsable. Él ya trabajaba, pero obvio no tenía ningún patrimonio aún. Tuvo la suerte que la casa del segundo piso de donde vivimos estaba desocupada, entonces se movieron ahí y poco a poco lo adaptaron para acomodarse como una nueva familia. Todo suena muy bonito, ¿no? Pues siendo que es una historia ultratumbísima, aquí viene lo feo. Mis tíos han tenido un matrimonio disfuncional, pero los primeros años fueron los más difíciles por tener que adaptarse entre ellos. No llevaban más que algunos meses de novios y pasaron directamente a ser un matrimonio. Mi tía pasó de ser una jovencita de preparatoria a ser responsable de un hogar y de un bebé, además de que ya era una persona con una actitud pesada, y casi de igual modo, mi tío pasó de ser un jovencito inmaduro a ser padre y proveedor. Entonces había muchos choques entre ellos, aunado a que mi tía, al no tener habilidades típicas de una ama de casa por su corta edad, era criticada por mi familia, quienes dudaban de su habilidad para incluso cuidar de sus hijos. Hubo muchas peleas, discusiones y roces entre ellos, pero aún así a los 2 años dieron la bienvenida a su segundo hijo, a quien llamaremos Toño. Alrededor de los 6 años de Toño comenzaron a notar algo extraño, ya que él mencionaba a un niño en especial, el cual no formaba parte de sus compañeritos de la escuela, ni ningún amigo de su equipo de fútbol infantil, ni nada parecido. Toño hablaba de su amigo Saúl, como si en el momento estuviera presente, decía jugar con él en su cuarto, e incluso llegó a pedirle un plato extra a su mamá para que comiera junto con ellos. En un principio, como muchas historias parecidas en esta sección, mis tíos pensaron que quizás solo era un amigo imaginario, nada raro. Los pequeños tienen mucha imaginación, pero con el pasar de los días, las cosas se comenzaban a tornar cada vez más difíciles de explicar. Toño decía ser despertado cada madrugada en su cuarto por Saúl para que pudieran jugar juntos, lo cual hacía que al día siguiente estuviera cansado para ir a la escuela. Toño comenzaba a mostrar marcas de golpes y rasguños en su cuerpecito que no se explicaban, ya que aparecían de un día para otro e incluso no se podrían deber a caerse de la cama. No peleaba con su hermano mayor ni había tenido algún accidente reciente. También mis tíos decían que muchas noches podían escuchar ruidos de madrugada en su baño, siendo que nadie estaba ahí. No podían ser sus hijos, ya que casi no dormían solos. Sí tienen su cuarto y dormían ahí algunas veces, pero por ser pequeños, preferían dormir junto a sus padres, y no hay niño al que no le dé miedo ir al baño solo por las noches. Está muy oscuro. Mi tío quiso indagar un poco, supongo que él aún en negación, porque pues ni modo que el niño viera fantasmas, ¿no? ¿Qué tal si solo nos estábamos sugestionando? Habló con Toño y le preguntó dónde estaba Saúl, dónde lo veía, y él muy contento lo llevó a su cuarto donde tenían una litera. Se asomó debajo de la cama y dijo, «Ya te vi», con emoción, y al no encontrarlo dijo, «Ah, no está», y todo esto obviamente dejó espantado a mi tío. Cabe decir que el hermano mayor de Toño nunca vio a su amigo Saúl, solo Toño hablaba con él, jugaba con él y lo podía ver. Hubo un incidente donde mi tío llevó a Toño a su trabajo y uno de sus compañeros jóvenes burlonamente le dijo a Toño, «Saúl es gay», pero con una palabra mucho más fuerte y grosera. Toño se molestó y le pedía que no lo repitiera, pero como típico morro cagapalos, se lo dijo muchas veces para seguir haciéndolo enojar más, llegando a molestar tanto que lo apuntó con su dedo. Bajó su carita con el ceño fruncido y le dijo, «Saúl va a venir por ti», lo cual obviamente ignoró. Este chico, ese mismo día, después de terminar su día de trabajo, llegó a su casa y tomó una siesta en su sala. Cuando se encontraba apenas dormitando, comenzó a ver cómo a lo lejos una figura oscura de un niño que no reconocía iba acercándose poco a poco. Él no se podía mover, no podía despertar ni hacer ruido. Ahora sí que se le subió el muerto. Esta figura desprendió una vibra muy pesada y él tuvo mucho miedo, pero no fue hasta que se acercó completamente a él que pudo despertar de golpe por estar muy asustado. No sé si hubo algo más, si le habló o hizo algo más,
pero no le quedaron más ganas de burlarse de Toño y de su amigo imaginario. Recuerdo que mis tíos intentaron arreglar las cosas yendo a la iglesia a comprar agua bendita para esparcir en su casa. Ya en este punto, Toño comenzaba a mostrar miedo hacia su amigo, ya que nunca quiso dormir en su cuarto, y creo recordar que fue porque en una madrugada le dijo a Saúl que ya no quería jugar con él a esas horas porque estaba muy cansado, lo cual hizo enojar a Saúl, volviéndolo más hostil hacia él. Esto no fue suficiente, ya que hubo otro incidente. Un día del niño, una prima de mi tía la visitó en su casa, lo cual no era fuera de lo común, hasta se quedaba varios días, y a raíz de la festividad llegó con una bolsa de caramelos para los niños. Según tengo entendido, tienen envoltorio de plástico, el cual era muy ruidoso. Imagínense el que ustedes quieran. Los niños ya dormían junto a sus padres en su cama, todos cabían muy bien, y la prima durmió en la litera de abajo de los niños. Llegó la madrugada, no estoy segura a qué hora, pero la prima comenzó a escuchar ruidos de alguien desenvolviendo los caramelos muy cerca de ella, lo cual la despertó y dijo: «Eric, ya duérmete», a lo cual le respondieron: «No soy Eric, soy Saúl». En chinga abrió los ojos, pero estaba muy oscuro. Pudo distinguir una silueta de un niño frente a ella. Cabe mencionar que ella ya sabía toda la historia sobre Saúl. Era muy cercana a mi tía, como te había mencionado. La prima encendió el flash de su teléfono e iluminó la silueta. Pudo verlo claramente frente a ella, pero obvio estaba muy asustada. Entonces rápidamente se dirigió hacia la habitación de mis tíos, donde pasó el resto de la noche. A raíz de esto, mis tíos decidieron ahora pagar un padre para que fuera a bendecir su casa. Ocupaban una persona más experta en eso de bendecir, y solo después de haber ido el padre fue que le dieron solución. Toño hoy en día está por cumplir 17 años y vive una vida normal junto a su familia en la misma casa. No se preocupen, a veces hay que pensar positivo y ver que hay solución para muchos problemas. Nunca se ha vuelto a mencionar el tema de Saúl. Creo que mi familia prefiere dejarlo como un tema pasado, ya que no fue para nada agradable. Yo tampoco quisiera seguir hablando de Saúl, amiga. Siento que sí hay cosas que es mejor no volver a mencionar, y más si ya nomás están en paz y ya no pasa nada y así. Pero bueno, amiga, solo queda un relato más y al parecer viene bastante intenso nomás de leerlo al principio. Veamos. Querido Sailor, te escribo con la esperanza de que tus palabras hagan llegar este mensaje a su correcto destinatario. Escribo este correo a modo de confesión, ya que sospecho que no queda mucho tiempo para mí y para las personas que involuntariamente están involucradas. Desde pequeño puedo ver sombras. Algunas de estas tienen forma humana y deambulan por las calles, panteones y edificios viejos. Otras son más pequeñas y se pegan a las personas causándoles algún tipo de malestar. Cuando tenía unos 9 años, me di cuenta que mi mamá tenía una sombra pegada en un costado de su cabeza, y esto coincidía con las fuertes migrañas que solía padecer. Mi papá también tenía una sombra que se ubicaba en su espalda, justo arriba de la cintura, y que según yo evitaba que pudiera cargar cosas pesadas, como el garrafón que compraba cada semana y que subía al departamento donde vivíamos. Mi abuelo, que era muy mayor, también tenía una sombra en su oreja izquierda, justo en la oreja con la que no podía oír. Con el tiempo, esta mancha se extendió hasta su oreja derecha, de tal forma que toda su cabeza me parecía ensombrecida, lo cual coincidió con su diagnóstico de demencia senil. Una mañana, mientras mi mamá dormía, me acerqué a su cama y empecé a tirar de la sombra que tenía pegada en su cabeza. Le di un jalón, pero se estiraba como una liga y regresaba a su sitio como una garrapata que se resistía a dejar de parasitar. Mi mamá, que seguía dormida, no se percató de lo que hacía, así que decidí dar un tirón más fuerte hasta que logré liberarla. Hice lo mismo con la sombra que tenía mi papá, y sorprendentemente a mi mamá se le quitaron sus migrañas y mi papá dejó de quejarse de su dolor de espalda. Intenté hacer lo mismo con mi abuelo, pero al tirar de su sombra, esta se rompió y vi cómo la sombra que quedó en su cabeza se ennegreció, y el relieve que él alguna vez tuvo y del que yo podía jalar se quedó pegado al ras de su calva y nunca más pude tirar de ella. A diferencia de las sombras de mis padres, la de mi abuelo se quedó impregnada entre mis dedos.
Después de muchos días de lavarme las manos, aquella sombra se disipó. Les conté a mis padres sobre las sombras que veía y el don que tenía para quitarlas, pero ellos me ignoraron. Pensaron que todo era producto de mi imaginación y decidieron mandarme a la iglesia con mis primos que en ese tiempo iban a hacer su primera comunión. En una ocasión, saliendo del catecismo, vi entre los árboles del parque frente a la iglesia a unos seres altos y delgados, con un tono de piel ocre o terracota y con cabello largo y negro. Ellos vestían ropas de otro tiempo y cubrían sus frentes con una especie de bandana con símbolos desconocidos que se ajustaban entre sus orejas largas y puntiagudas. La catequista y mis tíos no podían ver a esos seres, solo yo y algunos de mis primos, los más pequeños. Yo les tenía miedo, pero un domingo me les acerqué y les pregunté qué era lo que querían. Ellos me dijeron que buscaban gente como yo y como mis primos y me pedían que los acompañara. Yo me negué porque me dijeron que si me iba con ellos no tenía permitido volver. Solo un niño en la congregación decidió irse y nunca lo volvimos a ver. Se fue con los rojos, dije, pero a mí siempre me ignoraban los mayores. Antes de irse, esos seres que ya me hablaban de tú me explicaron mi don. Me dijeron que yo podía liberar a quien fuera de lo que fuera, pero que a un costo. Me pidieron que les mostrara mis manos y así lo hice, y con la luz del sol de fondo pude notar que la sombra que intenté quitarle a mi abuelo y que según yo se había disipado, seguía entre mis dedos. Me dijeron que si quería deshacerme de ella, tenía que entregarla, pero no me dijeron a quién o cómo. Con el tiempo me di cuenta que se la podía pegar a otra persona y así lo hice. Para cuando tenía 15 años ya era conocido por mis liberaciones. Me llamaban para sacar espíritus de casas embrujadas, remover muertos que la gente cargaba en sus hombros o ahuyentar seres oscuros que atormentaban a familias enteras. Hice innumerables trabajos, como aquella vez que me llevé a un colgado que estaba fuera de la escuela primaria de una de mis primas, o cuando expulsé a un ser que tenía forma de tentáculos y que sofocaba y dominaba una vecina. Pero mi más grande secreto es que yo nunca logré liberar nada, solo lo movía o cambiaba de lugar. Ya de adulto, seguí con mi carrera en lo sobrenatural y me vine a vivir a la capital, pero los seres que he logrado cambiar de lugar a veces se resisten y me persiguen, por lo que tengo amplias protecciones en mi hogar. Logré enterrar una tubería de PVC llena de sal de mar alrededor de mi casa y tengo altares en todos los puntos cardinales de mi casa. Además, vivo con un duende, Joaquín, con el que tengo una excelente relación y me recuerda cuando debo realizar un ritual. A veces me encuentro con cerillos en la bolsa de mi pantalón que me recuerda que debo encender incienso, o a veces hace sonar una campana que dejo en alguno de mis altares. Yo siempre me sentí seguro en mi casa, pero el problema empezó hace poco. Una noche, después de recibir un generoso pago por liberar a una señora de un ser repugnante y violento que la tenía postrada en cama, hice lo que siempre hago. Me fui al metro y esperé hasta encontrar a alguien que se veía débil o triste y se lo aventé. Pero en esa ocasión, esa persona no se lo llevó a su casa. A los pocos minutos, y antes de que yo saliera de la estación, esa persona se arrojó a las vías y terminó con su vida. En medio de los gritos de los policías, vi a ese ser repugnante enfurecido. Lo escuché gritar y escuché otros gritos que respondían su llamado. Las personas en la estación no escucharon nada, pero noté una especie de escalofrío colectivo entre los presentes. Salí corriendo a la calle y tomé el primer taxi que pude, pero en cada alto volteaba por la ventana y me percataba que ese ser me perseguía, pero ahora me estaba acompañando. Nunca vi tantas sombras juntas como esa noche. Yo me aferraba a mis amuletos y le pedí al taxista que acelerara. Le inventé que me querían secuestrar y le ofrecí más dinero si lo hacía. El taxista accedió y cuando me dejó afuera de mi casa y al momento de pagar, vi cómo se dilataron sus pupilas y empezó a reír frenéticamente. Entré corriendo a mi casa, hice mis rezos, soné mis campanas, prendí mis inciensos y funcionó. Mi casa es una fortaleza después de todo, pero fuera de ella estaban todas las sombras que me perseguían. A la mañana siguiente, yo con la luz del sol abrí mi puerta y me asomé. En el árbol frente a mi casa vi al colgado, me asusté y me volví a encerrar. Mientras hacía mis rituales veía cómo pasaban sombras frente a la ventana templada que da a la calle. Por varios días no pude salir de mi casa hasta que ya casi no me quedaba
daba comida. A la semana intenté salir de nuevo, pero noté que ya no había sombras, solo había un único ser sin forma o con una forma extrañísima, como si en un mismo espacio lo ocuparan muchas personas o animales. Este ser aglutinado estaba compuesto de todos los seres con los que alguna vez había interactuado. Era alto y asimétrico, con un cuello enorme y múltiples extremidades, una de ellas siendo un tentáculo. Es un ser oscuro y al mismo tiempo borroso. Ese ser ronda mi calle y sabe que no he estado comiendo bien y que cada día estoy más débil. Es evidente que necesito ayuda y energía que me permita mantener mis barreras. Intenté comunicarme con conocidos que he hecho en ese trabajo, pero nadie se anima a ayudarme. Le llamé a mis vecinos para que llamaran a un sacerdote o un pastor. Les pedí que rociaran agua bendita o algo, pero simplemente no les importó. No los culpo. No he sido una buena persona ni con los que ayudo ni con los que convivo. En mi desesperación opté por robar energía, pero es muy difícil hacerlo a la distancia. Tienes que ubicar personas que estén en un canal muy específico y para la protección que yo requiero no basta una única persona. Afortunadamente, descubrí un podcast en vivo donde se habla de temas sobrenaturales. Me sorprendió lo fácil que fue sentir a la audiencia, su energía y su miedo. Aquel lunes que estaba en vivo, hice un ritual de canalización y concordancia. Logré contactar con 15 personas en la audiencia y a medida que realizaba mi ritual sentí como ellos se agotaban. No podía creer que estaba funcionando. Juré que si obtenía la energía que necesitaba cambiaría mi vida y que nunca volvería a usar mis dones. Con esa energía reforcé mis barreras y mantuve a raya al ser que me acechaba, pero esa noche pasó lo impensable. Yo había escuchado ese podcast varias veces y tenían un formato consistente. Siempre iniciaba abriendo un círculo de protección y finalizaba cuando uno de sus conductores decía algo como: cerramos el círculo, vayan con su dios, diosa o ser de preferencia. Pero por alguna razón, esa noche no cerraron el círculo o no lo hicieron de forma apropiada. El podcast terminó y sentí que aquella conexión se mantuvo. Pasaron los días y seguía conectado con 4 personas, 3 mujeres y un hombre. 2 de ellos viven en esta ciudad, pero ninguno se conoce entre ellos. Estoy seguro que al menos una de estas personas sabe leer el tarot y puede darse cuenta de lo que pasa, pero hasta ahora no lo ha hecho. Estas personas se han debilitado y creo que todas han logrado soñar con este ser aglutinado. Esta madrugada sentí como si unas pequeñas piedras golpearan mi cara. Desperté de mi cama y noté un bulto en la bolsa de mi pijama. Dentro de ella estaban las llaves de la puerta principal. Se me hizo raro, pero cuando intenté ponerlas de regreso en la bolsa, no me fue posible porque mi pijama no tiene bolsas. De inmediato pensé en Joaquín, el duende. Me levanté de un brinco, tomé mis zapatos y corrí. Al abrir la puerta de mi cuarto, el ambiente era gélido y olía muy fuerte a drenaje. Mientras bajaba las escaleras, vi cómo mis altares se desmoronaban y mis cuadros y espejos se caían. Cuando llegué a la puerta principal y me dispuse a abrirla, escuché muchísimos pasos que bajaban de la escalera. De milagro logré abrir la puerta y al salir atoré la llave en la manija y con una piedra logré romperla. De alguna forma, este ser quedó atrapado dentro de mi casa, pero de inmediato la puerta empezó a azotarse y escuché un chillido de sufrimiento. Era mi duende que no alcanzó a salir. Se escucharon risas, gritos y maldiciones. Me decían que venían por mí y los que me protegen. Gritaron muy fuerte varios nombres y concluí que eran los de esas 4 personas con las que mantengo esta conexión. Corrí hasta que amaneció y cuando me detuve me puse a llorar y pedir perdón. Esta mañana perdí un amigo, un hogar y mi propia alma. Me siento horrible por las personas que están involucradas y por lo que están a punto de sufrir. Escribo estas palabras con la esperanza que tu voz pueda alertarlas para que se protejan. Lamento de corazón todo lo hecho y la forma tan irresponsable en la que usé este don. Sé que ya no hay esperanza para mí y que mi tiempo está por terminar. Me arrepiento de haber hecho ese ritual y haber escuchado ese maldito podcast. Tú... Chifla tu Mauser. Anulo cualquier maldición que también tal vez me quiera estar pegando a mí aquí y así. Más razones para no hacer de que esta sección en vivo jamás. Pero bueno, güey. Perdón por romper el personaje, pero literalmente sin palabras de que... Cruz. Lo bueno que aquí sí traigo varias cruz. Ojalá nada se me pegue y así. Ay, qué horror. Pero bueno, de que me detuvo, pero también me espantó. Y pues nada, amigas. Con este más que terrorífico relato, terminamos esta edición de historias de Ultratumbísima. Espero se hayan entretenido tanto como yo y espero haberle sacado mínimo un espanto.
denle like, suscríbanse, compartan historias ultratumbísimas con otras personas que les guste el contenido de terror. Y ya sin más me despido. Muy buenas noches y pues cuídense amigas. Les va a hacer falta tener cuidado. Tú